Nico y el viento. Quiero contarte algo de la historia de Nicodemo, o Nicolás, casi estamos hablando del mismo nombre. Tal vez escuchaste hablar alguna vez de él, pero hay detalles de su historia que nos tocan muy de cerca en la actualidad. Nico, como me gusta llamarlo a mí, y así lo sentimos un poquito más cerca nuestro y de nuestra realidad, es un religioso contemporáneo de Jesús, pero tenía una admiración secreta por él. Le fascinaba lo que hablaba y hacía, pero claro, no podía manifestarlo públicamente porque pertenecía a una secta judía. Él era de los fariseos, que estaban confrontando permanentemente con las enseñanzas de Jesús. Ellos iban más bien a las formas, a los rituales, las ceremonias, y Jesús estaba deconstruido respecto de ellos, se iba directo al corazón. Ser fariseo era mostrar una ortodoxia extrema en cumplir 613 mandamientos que ellos habían establecido y con los cuales se sentían aprobados por Dios. Y quien no lo cumplía, obviamente, era considerado un pecador, un don nadie. Esa verticalidad de conducta de estas personas, de estos fariseos, los llevó a no tener sentimientos hacia el prójimo. Y entonces, imagínate, Jesús ahí aparecía como un revolucionario, que encima amenazaba la influencia que ellos tenían sobre el pueblo judío. Pero la intriga que tenía Nico por conocerlo fue tan fuerte que pensó una estrategia para no ser visto y encontrarlo a Jesús. Lo fue a visitar de noche. Parece infantil la actitud de este hombre, pero en la época de Jesús la noche era para descansar, cenar, dormir. No había actividad social como ahora y menos de madrugada o vigilia, como ellos le llamaban a las altas horas de la noche. Así que Nicodemo va y Jesús lo recibe. Cuando está frente a él, este hombre ensaya un discurso teológico de su nivel para demostrar que no solamente tenía admiración por el maestro Galileo, pero también quería exponerle sus dudas. Entonces Jesús interrumpe su discurso y va al grano, como solía hacer al decirle que necesitaba nacer de nuevo. O sea, tenía que ser formateado internamente en el corazón. Le hablaba de un nuevo nacimiento, para empezar a pensar distinto y ver lo que Dios ve. Es que por más que el ser humano nazca 100 veces de nuevo, siempre va a tener esa naturaleza rebelde a lo bueno, a acercarse a Dios, hasta que no se rinde de corazón a Él. A esta altura de la conversación, Jesús sigue desorientando a Nico con esta metáfora del viento que te lo leo textual del capítulo 3 de Juan. El viento sopla de donde quiere, le dijo Jesús, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. ¿De qué viento hablaba Jesús? Cada vez lo entiendo menos, habrá pensado Nico, y Jesús le explica que solo por el nuevo nacimiento espiritual podrá entender lo que el viento o el espíritu, que es la misma palabra en griego, sopla como lo hace. Es decir, ¿por qué Dios obra como tal? Mirá, hace algunos años realicé un curso para timoneles de veleros y recuerdo que el profesor nos decía: navegar a vela requiere un conocimiento del comportamiento del viento, porque así podemos tomar las medidas correctas con la arboladura de la nave, que es las velas, la botavara y otros aparejos de la nave, y así aprovecharlo bien. Lo que no podemos hacer, decía el profesor, es dominarlo. No podemos manejarlo a nuestro antojo ni predecir sus cambios o borneos, pero sí podemos aprovechar sus efectos a favor nuestro si solo estamos atentos. Por eso, y llevándolo a la vida espiritual, la vida que Dios nos propone vivir es en muchos casos misteriosa, llena de actos poco comprensibles, sorpresas, porque muchas de las cosas que vemos sobre la tierra son el resultado de lo que está ocurriendo en la mente y en la voluntad de Dios, como decía Pablo en Efesios, en los lugares celestiales. Pero hay un problema muy grande que los mismos cristianos
generamos al organizar nuestras congregaciones, y el efecto del viento de Dios en nosotros y en nuestro servicio se ve impedido. Casi todos los cristianos hoy día desarrollan sus ministerios dependiendo de las pautas congregacionales, es decir, servir a Dios significa en muchos casos aceptar un puesto en el coro, un puesto en la clase bíblica de niños, en algún proyecto misionero, alguna tarea solidaria, en la enseñanza de la Biblia y otras ofertas de servicio que propone la congregación, independientemente de qué corriente o movimiento cristiano permanezca. Bueno, así planteadas las cosas, y haciendo todo tan pautado y lineal, muy pocos acontecimientos sorprendentes vamos a poder experimentar, porque nuestra acción con el servicio a Dios está tan controlada por las personas que hasta sabremos el resultado de las mismas antes de haberlas ejecutado. Y más tarde, la rutina de este servicio elegido genera en la mayoría de nosotros un cansancio, un aburrimiento y, lo que es peor, conflictos con nuestros pares y a veces abandono de ese ministerio. Esto se debe a que no permitimos que el viento del Espíritu, volviendo a la metáfora de Jesús, sople por donde quiere y nosotros vayamos tras él. Es como salir con el velero sin sus velas izadas y hacer andar el mismo con el motor que tiene en su popa en la parte de atrás. El viento quiere mover la nave deslizándose por sus velas, pero no podrá hacerlo porque no las va a encontrar desplegadas. Y sentirá que el motor, que es un dispositivo previamente preparado, organizado y controlado por el ser humano, empuja el barco. Así nos vamos alejando de la voluntad divina para servir con la mejor y más santa intención a Dios, pero ahí donde su espíritu nos sopla, y obviamente y en muchos casos el rumbo de nuestro servicio no es el que Dios había elegido para nosotros, porque en su lugar lo decidieron personas bien intencionadas, pero sin el verdadero conocimiento de lo que Dios quiere o espera de cada uno de nosotros. Yo estoy convencido que si hacemos una sencilla pero sincera oración, diciéndole nada más que Señor, acá estoy, habría un poderoso soplar del Espíritu entre nosotros. Te lo digo por experiencia, porque en un momento de mi vida me di cuenta que hacía un oficio cristiano sin corazón. Era solo rutina con un aburrido resultado. Ya sabía todo lo que iba a pasar. Estaba haciendo avanzar mi barco con el motor, por donde yo quería y no donde Dios quería. Y no se me ocurría desplegar las velas para tomar el poderoso soplar del viento divino. ¿Se entiende la metáfora? Por eso Jesús le decía a Nico que para eso debía empezar de nuevo, con una nueva mente. Yo personalmente comencé a experimentar en mi vida el viento divino haciendo cosas para Dios que tal vez nunca me había imaginado y yendo a lugares menos pensados todavía. Y eso ocurrió porque el viento sopla de donde quiere y no sabe de dónde viene y a dónde va. Jesús también habló de este tema con otra parábola que sería la de la semilla en Marcos 4:26, donde dice: el reino de los cielos se parece a quien esparce la semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Cuando hacemos cosas para el reino de los cielos, a veces vemos sus resultados inmediatos, otras veces tardan y otras veces no lo vemos. Pero es un misterio cómo Dios toma nuestras obras, a veces torpes, limitadas e incompletas, y las transforma para sus propósitos en obra de repercusión eterna para su gloria. Dios necesita que nos entreguemos a su voluntad para usarnos en sus propósitos eternos, pero no puede hacerlo hasta que no nos dejemos llevar por el viento de su espíritu, del que oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va.